Buen día, hermanos. Qué gusto saludarlos. Estamos ya en esta penúltima clase de este curso de profetas posteriores. Hemos estado avanzando en este interesante material y incursionando en el mundo de los profetas, eh, acercándonos a su mensaje, acercándonos también a la vivencia que a ellos les tocó que, vamos a decir, como les tocó que vivir en medio de un caos en el tema de lo que vamos a platicar el día de hoy, y enfrentándose a diversos adversarios. Yo voy a ir a compartir mi pantalla este día para que podamos guiarnos con la presentación que tenemos de este curso, recordando también que ustedes pueden anotar sus preguntas y sus comentarios en el chat y también esperar en un momento que nos detengamos previo al hacer un breve receso, eh, y, y así poder conversar de alguno de los planteamientos de la clase de hoy. Bueno, quiero iniciar recordando algunas de las cosas que hemos estado conversando en las clases anteriores y tiene que ver con el hecho de tener en mente cuando hablamos de un profeta, siempre que vamos a enseñar, a predicar incluso nuestras lecturas devocionales y estamos pensando en alguno de los profetas, leyendo, acercándonos a alguno de estos libros, tenemos que tener en mente cuál es el contexto cronológico, geográfico, político, religioso en el que estos profetas dieron su mensaje. Eso le va a dar un realce al mensaje del profeta. Vamos a encontrar mejores colores, digamos, y vamos a poder de alguna forma también eh, interpretar y dialogar de una manera más franca con dicho profeta, ubicando cada uno de los profetas. Hoy vamos a platicar de este contexto, que es el contexto de la caída de Jerusalén, principalmente con profetas como Jeremías, que vamos a estar conversando ahí con algo de Jeremías. Tenemos que tener en mente también, esto lo hemos platicado antes, el hecho de los distintos imperios en los que el pueblo de Israel se vio amenazados o juzgado y también, vamos a decir, finalmente destruido. Recuerden que el imperio de Asiria fue quien finalmente destruyó el reino del norte y destruyó la ciudad de Samaria. Eh, y el imperio babilónico fue quien destruyó la ciudad de Jerusalén y terminó conquistando la tierra de Judá. Hay una diferencia de años, más o menos unos 130 y algo de años entre la caída de Samaria y la caída de Jerusalén. Siempre estuvo latente también la amenaza del imperio egipcio. Los egipcios siempre fueron un pueblo que estuvo ejerciendo una presión y de alguna manera también dominio sobre el pueblo de Israel. Y hay que repetir eso, ¿verdad? Israel en realidad nunca fue una potencia en este tiempo, nunca lo fue. Nosotros vemos y podríamos tener una dimensión equivocada del poderío de Israel cuando leemos, por ejemplo, sus victorias en el libro de Josué o leemos un poco de Jueces y algo del tiempo de David. Pero, y va a sonar extraño esto que voy a decir, pero cuando comparamos la dimensión de los enemigos con los que se enfrentó David o los que se enfrentó Josué, con los asirios, con los de Babilonia, con los mismos egipcios y ese tipo de cosas, realmente eran las batallas de David o las de Josué eran una especie como de escaramuzas nada más pequeñas comparados con estos ejércitos. Josué nunca se enfrentó con un ejército tan formidable como el ejército de Asiria, ni tan numeroso, o como el ejército de Egipto siquiera. A los egipcios los vencieron en el relato del Éxodo precisamente por la intervención de Dios, y no hubo realmente un enfrentamiento militar con Egipto.
en el periodo del Éxodo. Eso ocurre posteriormente y Israel no pudo hacerle frente a Egipto en aquel tiempo. Entonces siempre fue Israel un país débil, pequeño, vulnerable, susceptible, también extraño en el contexto, ¿no? Por su religión. Eso lo tenemos que tener presente. Y los profetas advirtieron de todo eso, ¿no? De frente a esos formidables ejércitos y increíbles enemigos con los que Israel se iba a enfrentar. Los profetas advirtieron acerca de eso. ¿Qué ocurría? Otro de los enemigos, vamos a decir, internos de los profetas fue precisamente su enfrentamiento contra los falsos profetas. Y en este contexto, estamos hablando de que el pueblo de Israel está siendo amenazado por, por, por estos grandes imperios. Se levantan, así como se levantaron también muchos profetas de parte de Dios, y no es que se hayan levantado ellos por su propia voluntad, digamos, sino que fueron comisionados de parte de Dios para dar el mensaje que Dios quería que entregaran. También se levantaron falsos profetas que engañaban al pueblo. Y hay dos tipos de estos falsos profetas que hay que distinguir. Los profetas hacia la izquierda de la pantalla, los profetas de otras divinidades, es decir, no son profetas que profetizan en nombre de Jehová o en el nombre del Dios de Israel, sino son profetas de Baal, de Acera, bueno, de los otros dioses de otros pueblos, porque esos no eran los dioses, vamos a decir, oficiales del pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel lo adoraba, le servía y tenían santuarios y todo eso, pero oficialmente no eran sus dioses. Y estos profetas de estos otros dioses encontraban refugio y encontraban eco en el pueblo de Israel precisamente porque pues muchos de los israelitas eran sumamente idólatras y adoraban a esos dioses. Entonces creían también en la palabra de estos profetas. La característica de estos profetas principalmente es que introducían prácticas extrañas entre el pueblo y fomentaban la idolatría. Hay un pasaje de Jeremías, déjenme colocarlo aquí en la pantalla, el pasaje de Jeremías. Vamos a aquí un momento cuando el Señor les dice que fueron a entregar sus hijos a Moloch, cosa que él ni siquiera le había pasado por su mente, ¿verdad? Y ni siquiera él les había pedido. Imagínense lo que dice, voy a leer aquí, estoy leyendo, es el capítulo 32, verso 35 de Jeremías. Vamos a leer un poco más y voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Bueno, desde aquí desde el 31, estoy en Jeremías capítulo 32, verso 31 en adelante. Dice, desde el día en que esta ciudad fue edificada y hasta el día de hoy, lo único que ha hecho es provocar mi enojo y mi furor, por eso la borraré de mi presencia. Por toda la maldad que para hacerme enojar han cometido los hijos de Israel y de Judá, junto con sus reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, aquí están nuestros profetas falsos, varones de Judá y habitantes de Jerusalén. Me dieron la espalda y no la cara, no quisieron escuchar ni recibir corrección, aun cuando una y otra vez les enseñaba. Al contrario, contaminaron la casa en donde se invoca mi nombre al poner allí sus ídolos repugnantes. Alguna vez hemos leído algo que ocurría, vamos a tomar la lectura en un momento, de lo que ocurría en el templo durante y que eso estaba presente durante la reforma de Josías, que es unos años antes aquí de Jeremías. Y luego el 35 dice, para hacer pecar a Judá, edificaron lugares altos en honor a Baal. Este ya es abiertamente idolatría a otros dioses, ¿verdad? Los cuales aún están en el valle de Ben-Hinnom, y en honor a Moloch hicieron pasar por fuego a sus hijos y sus hijas, un hecho repugnante que nunca les mandé hacer, ni me pasó por la mente que harían, dice el Señor. Es decir, estas prácticas extrañas que introducían estos falsos profetas
que servían a otros dioses, y aquí se menciona, por ejemplo, Baal y se menciona Moloch, que introducían esas prácticas al extremo y llegaron a contaminar el templo de una manera así sumamente impresionante. Entonces, leamos lo de Josías. Esto está es Josías, déjenme ver, Segunda de Reyes, capítulo 22, si recuerdo bien. Está la reparación del templo, todo lo que ocurre cuando encuentran el libro de la ley. Esto nos vamos a pasar, hacen todas las consultas y bueno, el capítulo 22. Entonces en el capítulo 23 empiezan las reformas de Josías. No vamos a leer todo el capítulo, ni todo el episodio, porque es capítulo 22, 23, creo que llega hasta el 24, el episodio de las reformas de Josías. Pero fíjense lo que está ocurriendo aquí en las reformas de Josías. Dice, por ejemplo, denme un momentito que quite esto es. Verso 4, vamos a leer a partir del 4. Entonces, sigo leyendo Reina Valera contemporánea. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, digamos que todo el personal del templo, ¿verdad?, que sacaran del templo, y aquí como para ir haciendo un listado de esas cosas que estaban dentro del templo, y fíjense en la descripción que da, que sacaran del templo todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera, para todo el ejército de los cielos, y que los quemaran en el campo del Cedrón fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Betel era un lugar donde se edificó también un altar pagano en contra de la voluntad del Señor, ¿no? Y que ahí pues iban la gente recurría a presentar ritos y cosas. Entonces es como una muestra irónica y también de la destrucción de esta idolatría, ¿no? Bueno, verso 5. Quitó de sus puertas a los sacerdotes idólatras. Aquí esos son sacerdotes extraños, ¿verdad?, designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes de las ciudades de Judá. Fíjense, los reyes poniendo su propio sacerdocio. Yo quisiera detenerme en cada detalle y explicarlo, pero no tenemos el tiempo suficiente. Pero es una muestra muy, muy elocuente de lo que ocurría en ese tiempo previo al exilio de Judá. Bueno, y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Todas esas eran prácticas extrañas que se les habían pegado de las naciones que estaban allá alrededor, algunas que habían traído de Egipto, y bueno, una mezcolanza de cosas horribles. Hizo también que la imagen de Acera, fíjese dónde estaba la imagen de Acera, la sacaran del templo del Señor y de Jerusalén, y que la llevaran al valle del Cedrón para que allí mismo la quemaran y la redujeran a cenizas, y el polvo lo echaron sobre los sepulcros de la gente común. Esa es una especie de rito de maldición y una cosa así. Mandó derribar también los aposentos en el templo. Todo esto está dentro del templo. Es una cosa así impresionante, desastrosamente impresionante. Mandó derribar también los aposentos en el templo del Señor, donde se practicaba la prostitución idolátrica, donde mujeres tejían mantos para Acera. Esto de la prostitución idolátrica vamos a hablar en un momento. Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades fueran a Jerusalén, y desde Jeba, bueno. Y bueno, lo que sigue, fíjense, vamos a leer aquí el 10. Josías profanó también a Tofet, que era otro lugar de adoración pagana, que está en el valle de Ben-Hinnom, para que ninguno ofreciera a su hijo o a su hija en el fuego para rendir culto a Moloc. Eso es lo que menciona Jeremías, este culto que estaba ocurriendo aquí en Moloc. Esos son años posteriores. Después de Josías, la actitud de Josías al provocar estas reformas detiene un poco la ira del Señor, pero cuando Josías muere, la ira del Señor se desata sobre Israel, y el caos. Bueno, el caos, ¿cómo se dice? Esto para que lo tengamos muy presente. Ya
ya no se puede Bien, frenar igual que y Primero y Segundo de entonces Reyes, empiezan a son ocurrir dos cosas libros, terribles para el pero pueblo de son en Israel. realidad Ya no originalmente un solo vamos a libro. seguir leyendo en este momento, hay Entonces, que la leer todo clase ese de hoy, capítulo desde el 22, 18 el 23 de marzo, de las reformas y de la Josías. clase Entonces, dentro de estos 8 días, falsos 25 profetas de marzo, son que una sola, apoyaban pero hay estas, que ¿qué se puede partirla porque es decir? demasiado larga. Prácticas Entonces del vamos a pueblo, partirla ya. Vamos a quedar aquí, introducían no estas diciendo que acabamos cosas con la extrañas clase, en el pueblo de Israel. diciendo que hay todavía tiempo ya para el Prostitución receso, que sagrada puedan regresar a su siguiente clase y era continuamos en nuestra una próxima cosa que sesión se en ocho hacía porque días. ¿Está bien? en algunos santuarios, y uno de esos santuarios se instaló dentro del templo de Jerusalén, la gente llegaba a ofrecer ritos para Leticia, estamos en mejorar tus manos. las cosechas, los famosos ritos de las cosechas, y consistía en tener orgías sexuales, porque había un mito, vamos a decir, una especie de creencia, donde el dios el dios de esos territorios, Baal, tenía relaciones sexuales con su consorte, que era Acera o Astarte, y entonces eso provocaba que hubiera fertilidad. Estos ritos de fertilidad los hacía la gente, ¿no? Como para tener mejores cosechas. Y claro, eran, vamos a decir, como más llamativos, ¿no? Por el tema de la lujuria, el placer y esas cosas que se tenían. Y habían sacerdotes y sacerdotisas que se dedicaban a eso. Yo he mencionado que a mí se me hace chocante que se les llame Kodashim a esos, a los que practicaban la prostitución sagrada. Y ahí lo que se sabe también es que era para todos los gustos, ¿no? Había homosexualismo, incluso bestialismo, lesbianismo y todas esas, ¿qué se dice? Como desviaciones sexuales en cuanto a darle rienda suelta a los placeres en un contexto religioso. Por eso les llamaban Kodashim. La palabra hebrea Kodashim significa como santos. Eso sería, o consagrados, podría ser otra traducción, los consagrados, porque eran sacerdotes que se dedicaban a prestar esos servicios. Entonces, vamos a decir que la gente llegaba, presentaba su ofrenda y parte del rito era tener relaciones sexuales entre muchas personas, o principalmente con los sacerdotes, ¿no? Y ahí a todos los gustos de toda clase de desviaciones, insisto en ese tema. Entonces, esos son los profetas falsos de otras divinidades. Los profetas falsos de Jehová. Estos son, vamos a decir, como un poco más sutiles, porque hablan como en nombre del Señor, sin que realmente el Señor los haya enviado. No le presentan al pueblo vamos a decir, un escenario donde aparentemente el Señor les dice, pero no, el Señor no los ha mandado. Vamos a leer un pasaje nuevamente en Jeremías, donde el Señor advierte a todos estos profetas, donde vamos a ver, ellos aseguran que el Señor les ha mandado, pero realmente el Señor no les ha hablado, ¿verdad? No les ha dicho nada a estos falsos profetas. Déjenme ubicar estos pasajes de estos falsos profetas, ¿verdad? Donde el Señor, ellos dicen que el Señor les ha hablado, pero Dios no les ha hablado, no les ha hablado nada a estos profetas. Ok. Eh, déjenme ver, leamos aquí capítulo 5 de Jeremías. Vamos a leer a partir del verso, fíjense, del verso 13. Vamos a leer esta parte. Este versículo dice, los profetas son como el viento, no hay en ellos palabra, les va a suceder lo que ellos anuncian, ¿verdad? Eh, y luego en el pasaje, aquí el Señor le está asegurando a Jeremías que Él le va a hablar, y más adelante en este mismo pasaje, eh, el Señor habla de cómo esos profetas solo le dicen al pueblo bienestar y otras tantas cosas, pero que en realidad
le mienten. Todo este contexto, y aquí al final, vean el verso 31, dice, los profetas anuncian mentiras y los sacerdotes dirigen por su propia autoridad. Pero mi pueblo así lo ha querido. ¿Y qué van a hacer cuando les llegue el fin? Pregunta el Señor de una manera, en un tono un tanto sarcástico, digamos, ¿verdad? De estos profetas. Solo predecían bondades, estos falsos profetas, prosperidad a un pueblo que estaba lleno de violencia, de inmoralidad, pobreza, extravían al pueblo, ese es uno de los principales problemas, impiden la verdadera conversión del pueblo y también no hablan en nombre del Señor, sino que hablan en nombre de sus propios intereses, principalmente por el interés al pago. Okay. Aquí vamos a ir un poco más rápido. Según Bright, aquí hay un autor del Antiguo Testamento, los falsos profetas surgen precisamente con motivo, esa es una de las tesis, ¿no? Con motivo de la persecución de la reina Jezabel a finales del siglo noveno antes de Cristo. En esos momentos difíciles, no todos consiguieron resistir la prueba y se pasaron al bando del rey. Es decir, en lugar de arriesgar su vida, no quisieron pagar ese precio, entonces se quedaron como al servicio del rey, ¿no? Esos falsos profetas que decían predicar en nombre del Señor. De acuerdo a Edmund Jacob, hay 4 causas principales de la proliferación de estos falsos profetas. El peso sociológico de la monarquía, porque pues están dispuestos a pagar, y gente que está dispuesta a trabajar defendiendo los intereses de la monarquía. También la importancia concedida a la tradición, que los convierte solamente en repetidores de ideas antiguas sin prestar atención a lo que Dios realmente está diciendo, ni a los acontecimientos del entorno. El deseo de agradar al pueblo y no de enfrentarse con él es otra de las causas, ¿no? Quedar bien con el pueblo. Precisamente, y aquí en el fondo está siempre el interés de obtener un beneficio, el deseo de triunfar y asegurarse una forma de vida a costa de lo que fuera, ¿no? Ellos estaban viendo lo que ocurría dentro del pueblo, pero ellos solo estaban interesados en su comida, ¿no? Hay un pasaje que no lo había pensado porque estamos pensando en Jeremías, pero hay un pasaje de Isaías, déjenme mostrárselos, donde Isaías, digamos, la expresión es muy fuerte, pero que se refiere también a esta actitud de estos falsos profetas y líderes del pueblo de Israel. Miren lo que dice acerca de estos líderes, y aquí podemos tener a los príncipes, a los sacerdotes y a los profetas, ¿no? Fíjese cómo se refiere el Señor a esta gente. En verso 10, ¿verdad? Todos los que vigilan a mi pueblo son ciegos e ignorantes. Todos ellos son como perros mudos que ni ladrar pueden. Siempre somnolientos y echados, les encanta dormir. Son como perros comilones e insaciables, y quienes los guían no saben entender. Todos ellos van por su propio camino, cada uno va por su lado buscando su propio provecho, ¿verdad? Los invitan a tomar vino y a emborracharse con sidra, mientras les aseguran que el día de mañana será mejor que el presente. En la descripción de Isaías, de estos falsos profetas, ¿verdad? Entonces, ya hemos hablado antes un poco de esta presentación general de los profetas, como el profeta verdadero es más conocido por su doctrina que por sus milagros. De hecho, una de las estrategias de los falsos profetas era aparentar milagros, y con eso tenía como embobada a la gente, y ese embobamiento hacía que la gente no prestara atención en lo que el profeta estaba enseñando. O, bueno, de ese tipo de cosas. El profeta falso hablaba de cosas que no se cumplen. Imagínense cómo habían quedado esos profetas que habían dicho, le decían al pueblo de Israel que no lo iban a destruir, y sí lo destruyeron. ¿Cómo quedaría? Aquí hubo un caso en mi país que yo cada vez que lo pienso no sé, me da un poco de rabia, ¿no? Este tema, porque hace unos años, hubo unos 20 años atrás,
hubo un poco más de, tal vez unos 25 años atrás, hubo un desfile de profetas, un mover profético, digamos, muy efervescente, y anidó en uno de los grandes ministerios de aquí del país, de Guatemala, la iglesia El Shaddai en Guatemala. Ustedes pueden buscar esa historia en internet. Y el líder de esa iglesia era el doctor Harold Caballeros, y le empezaron a llenar la cabeza de que él iba a ser el líder y que Dios lo había llamado a no sé qué, no sé cuántos. Y entre todas esas cosas, le empezaron a profetizar que iba a ser el presidente de Guatemala, de nuestro país. Y entonces, inmediatamente de eso se empezó a notar cómo el ministerio, un gran ministerio en Guatemala, muy, muy fuerte, y en mi opinión, hasta ese momento, hasta antes de ese momento, un ministerio muy sano, muy pujante, muy usado de Dios, en esos términos muy evangélicos, si ustedes quieren. Y el hermano, un gran orador, predicador, maestro, muy carismático, con mucha gente, un ministerio muy, muy grande en el país también, alrededor de todo el país, radios, escuelas, bienes y bueno, una serie de cosas. Incluso ya empezando a sonar fuera del país. Pero le empezaron a llenar la cabeza y hubo desfile de profetas que venían de todas partes del mundo a decirle que iba a ser el siguiente presidente de Guatemala. Y fue un fracaso total su aventura política, pero así, un fracaso total la aventura política del hermano, y el ministerio se desarmó al punto de estar ahorita apenitas sobreviviendo, aunque se oyen cosas todavía muy extrañas, ¿no? Hasta han vendido las radios, están haciendo negocio todos los bienes que pertenecían al ministerio, y pues no es ni la sombra de lo que hoy no es ni la sombra de lo que ese ministerio fue hace algunos años en el país. Entonces, yo me he preguntado, yo quisiera ver dónde están esos profetas que vinieron a decirle tantas cosas y que hicieron tropezar a este ministerio. En mi experiencia, lo que he comprobado es que esta gente tiene una cara tan dura y tienen una soberbia y una altivez que no les importa nada, se han convertido en descarados completamente. Y aunque sean muy evidentes sus fracasos y sus mentiras, pues no tienen cero vergüenza, ¿no? Se han convertido totalmente en gente desvergonzada, en que a todas luces viven de eso, ¿no? De predicarle a la gente lo que se le antoja y sacar provecho de todo eso, ¿no? Entonces, y lo triste en este punto 4 es que ese tipo de gente suelen ser populares, porque también hay gente que paga por eso, ¿no? Que está dispuesta a sostener esos ministerios fraudulentos que no se podrían sostener si no hubiera gente que los apoyara. Entonces eso es algo que también creo yo que puede causar un poco de confusión, porque vemos que hay auditoriums llenos de personas escuchando y siguiendo a estas personas, a esta gente, a estos falsos profetas que desvían a la gente y la hacen tropezar de diferente forma, ¿verdad? Eso es algo para mí muy, muy, muy impresionante. Vamos a avanzar un poco más, viendo así algunas generalidades de algunos profetas, y luego nos vamos a detener a conversar un momento y vamos a tomar un tiempito, unos minutos para hacer el primer rezo. El profeta Nahum, que es en este contexto de profeta Jeremías también, inicia esa profecía del libro de una forma muy dramática. Hay un salmo de destrucción contra los malos, ¿no? Eso es algo bien interesante, que los profetas siempre predican el juicio de Dios, la justicia de Dios. El malo no se va a salvar. Aunque pareciera que le va bien ahorita, aunque pareciera que está con éxito, aunque tiene éxito ahorita, aunque está próspero y pareciera que nada malo le va a ocurrir, le va a alcanzar el juicio de Dios, y entonces todos los profetas apuntan hacia eso, ¿no? De hecho, en Malaquías hay un momento donde dice que los que temían al Señor dijeron, pues, ¿de qué sirve estar tratando de temer a Dios y tratar de guardar sus mandamientos? No sirve de nada eso, porque vemos que a los rebeldes pues les va bien. Entonces, en Malaquías, el Señor manda a escribir un libro y dice ese pasaje bonito, ¿no? Pero en la Valera 60, me lo sé casi de memoria, que dice, pero vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación,
Y es como esperanza para los buenos en medio de un mundo de injusticia, porque pareciera que los que hacen el mal es a los que les va bien, y a los que están tratando de hacer el bien es a los que les va mal. Es una crisis también que hay en Eclesiastés, y el Eclesiastés dice, cuando una obra mala, el castigo, dice Eclesiastés, el castigo a una obra mala no se ejecuta enseguida, entonces el corazón de los hombres se entrega a hacer el mal. Y luego dice, pero yo sé que aunque el malo haga el mal 100 veces y sea prosperado, yo sé, dice Eclesiastés, que le irá bien a los que temen al Señor. Entonces, así ahí va también el mensaje de los profetas, ¿no? Hay una especie de antítesis entre Ashur y Judá. Son una forma metafórica de referirse también al remanente, a un remanente de parte de Dios, y también a los pueblos extraños que están en contra del Señor. Y estos son, los primeros son destruidos y los otros son salvados por la gracia del Señor, ¿no? Una ciudad es completamente destruida y otra ciudad es rescatada. Ese remanente, ese pábilo que está humeando, queda todavía en la presencia del Señor. El libro de Nahum resalta la destrucción total de Nínive. Nínive es la ciudad icónica del imperio asirio y que le ha causado un gran mal al pueblo de Israel. Entonces, esa destrucción futura de Nínive presenta parte de cómo los alcanza el juicio del Señor, ¿no? Esa gran ciudad asiria es como la muestra también de la debacle de aquel imperio y el final definitivo de la hegemonía sobre las naciones y por lo tanto de Judá, ¿no? Recuerden que Nínive es la ciudad, la capital, vamos a decir, de Asiria, una de las ciudades icónicas de Asiria. Entonces representa ese poderío. Se sabe que era una ciudad muy grande. Hoy la arqueología en Nínive es complicada porque es una región muy convulsa políticamente, ¿no? En Siria hay mucha guerra, guerrillas, mucha pobreza, migración de cientos de miles de personas todos los días tratando de huir de la pobreza, de la guerra, de la escasez. Es un área muy convulsa. Entonces, la arqueología en esa área está prácticamente parada. No se ha podido realizar porque ahí, en el centro de esa región, hacia arriba, digamos, en la parte más norte de Irak y una parte de Siria, es donde están las ruinas de Nínive. Se sabe que han sido saqueadas, que han sido destruidas, que han sido, la filosofía árabe e islámica extremista, pues ha tratado de destruir los vestigios de esos antiguos santuarios, porque eran ciudades paganas y una serie de cosas. Entonces la arqueología ha sido sumamente afectada, pero lo que se sabe de Nínive, que era una gran ciudad, una gran ciudad. Una división aproximada de cómo puede abordarse el texto. Es un libro pequeño, muy intenso, de cómo el Señor actúa en contra de los enemigos de Israel. Sofonías. Sofonías es un profeta del tiempo de Josías. Ya hemos leído algo de las reformas de Josías. Y es interesante porque no aparece en el relato de Josías, pero es contemporáneo de Josías. Y en su libro profetiza contra las costumbres extranjeras y cultos de los falsos dioses. Eso me permite pensar a mí que, déjeme decirlo de esta manera, a pesar de que habían estos profetas que levantaban su voz y que hablaban en contra de la idolatría, como lo hace Sofonías, la gente cerraba los oídos, cerraba el corazón, los reyes se iban en contra de ellos, porque el mensaje de Sofonías está ocurriendo en el contexto también del reinado de Josías, donde el pueblo se había entregado totalmente al paganismo, se había entregado a la lujuria, a la corrupción, a la violencia y a una serie de cosas terribles, ¿no? Y la voz de Sofonías se levanta en medio de este contexto. No lo vemos en el texto de los reyes, pero está ocurriendo en ese contexto, ¿no? El mensaje de Sofonías. Este mensaje podríamos resumirlo en un anuncio del gran día del Señor, y ese gran día del Señor no es un día de paz, es un día de juicio, es un día de destrucción.
es un día vamos a decir, de dolor, de miedo, porque el Señor viene a hacer justicia a su pueblo. Claro, la consecuencia de eso es una consecuencia ya de bienestar, porque Dios restablece el orden de acuerdo a ese gran día del Señor, el Hayom Adonai que mencionan los profetas, particularmente Sofonías, ese gran día donde el Señor establece su reino, ¿no? A Judá se le condenará por sus culpas religiosas, por sus culpas morales, por su orgullo y por su rebeldía. Es decir, este juicio de parte del Señor no es solo contra los enemigos de Israel, sino es principalmente contra Israel, porque se suponía que los israelitas tenían que ser el modelo, el ejemplo a seguir en medio de las naciones, pero habían decidido voltearle la espalda al Señor. Esto nos hace pensar entonces que el ministerio profético de Sofonías ocurre un poco antes de las reformas de Josías, quizá durante los años 630 y el 625 antes de Cristo. Estas reformas previo a esas reformas, es decir, en medio del auge de la idolatría está la voz de Sofonías. Y cuando leamos Sofonías, recordemos el contexto de la ciudad, ¿no? Lleno de idolatría, lleno de paganismo, lleno de prostitución, que a mí me choca la expresión, pero así se usa la expresión de prostitución sagrada. Creo yo que mejor sería que dijéramos la prostitución religiosa o los ritos de prostitución o la prostitución ritual o una cosa así, porque desagrada nada y de consagrada menos, por lo menos desde la perspectiva del Dios de Israel, que fue algo que el Señor señaló, digamos, con mucha vehemencia. Y entonces en ese contexto está Sofonías compartiendo su mensaje. Hay asuntos interesantes de Sofonías que como que presagian la conversión de los paganos en estos pasajes. Vamos a leer estos pasajes de Sofonías porque es bien interesante y nos pueden como orientar hacia lo que está ocurriendo en el nuevo pacto. Perdón, puse Saf y es Sofonías, capítulo 2. El verso 11, fíjense aquí, todo este pasaje es de condena y una serie de cosas. Verso 10 dice, esto les sobrevendrá por causa de su soberbia y por insultar y engrandecerse en contra del pueblo del Señor de los ejércitos. Aquí es un juicio contra las otras naciones. Las acciones del Señor contra ellos serán terribles porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Y luego, fíjese, y todas las naciones se inclinarán ante él allí donde se encuentre. Hay una anticipo de conversión de naciones o de reconocimiento de las naciones frente al poder de Dios. Capítulo 3, verso 9 dice, cuando llegue el momento, devolveré a los pueblos la pureza de labios para que todos invoquen mi nombre y me sirvan con espíritu unánime. De allende los ríos, esto es más allá, esta expresión de allende es más allá de los ríos de mi pueblo esparcido vendrá a adorarme y me traerá ofrendas. Esto es hacia el sur, Etiopía está hacia el sur de Egipto, eso es hacia el área de África, lo que hoy conocemos como África, no es hacia el norte, hacia Siria o hacia el oriente donde está Babilonia o Persia, sino que es hacia el sur, en el área del suroccidente, en la vertiente del Nilo. Cuando llegue ese día, no tendrás que avergonzarte por ninguna de tus rebeliones contra mí, porque yo quitaré de en medio de ti a los que se alegran por tu soberbia y nunca más volverás a envanecerte en mi santo monte, Y así, como una especie de profecía en relación a la futura conversión de naciones, y algunos ven en esto el aliento también para el avance de las misiones y el alcance de todas las naciones que se prevé en el Antiguo Testamento. Hay un salmo, una parte muy linda de Sofonías, vamos a ir a esa parte final del texto aquí en verso 18 y 20. Fíjense, desde el 17 vamos a leer la parte final
del libro, cuando dice, vamos a leer todo ese salmo, es un pequeño salmo donde dice, canta, hija de Sión, desde el verso 14, da voces de júbilo Israel, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios, pero eso es cuando el Señor aparte los juicios, ¿no? Esa es como una anticipación de este regocijo, luego de que el Señor ha ejecutado la venganza, ha purificado a su pueblo, etc. Entonces ocurre este cántico. El Señor ha apartado tus juicios y ha expulsado a tus enemigos. El Señor es el Rey de Israel y está en medio de ti. Nunca más verás el mal. Cuando llegue el momento, se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, que no te debiliten tus manos. El Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará, por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. Yo reuniré a tus habitantes, a los que por tanto tiempo han tenido que cargar con tu oprobio. Cuando llegue el momento, perseguiré a todos sus opresores, salvaré a las ovejas que cojean e iré en busca de las que perdieron el camino. Yo haré que ustedes sean motivo de alabanza y que gocen de renombre en toda la tierra. Cuando llegue el momento, yo mismo los haré venir. Cuando llegue el momento, yo mismo los reuniré. Cuando ponga fin a su cautiverio, lo cual ustedes mismos verán. Los haré gozar de renombre y haré que sean motivo de alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Palabra del Señor. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla para escuchar algunos comentarios o preguntas. Y voy a leer ahora el chat de algunos, veo que hay algunos comentarios. Entonces, si tiene alguna pregunta puede levantar su mano, algún comentario también para agregar de lo que hemos conversado hasta el momento y de esa manera poder dialogar. ¿Ok? Así que les escucho. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo en este momento, mis hermanos. También recuerden que lo pueden escribir aquí en el chat. Yo estoy leyendo algunos comentarios que hay aquí en el chat de esta mañana. Hermano Fernando, le escuchamos. ¿Puede abrir su micrófono? Bienvenido. Buenos días, perdón por el sonido que posiblemente se oiga al fondo, pero solo un comentario, escuchando todo el tema que está desarrollando a través, sobre todo de los profetas falsos, me queda una imagen viva de lo que vivimos en estos tiempos. A veces pensamos, creo yo, que lo que estamos viviendo ahora no se vivió en tiempos anteriores y creo que esto nos ratifica que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que más bien debemos sostenernos bajo las líneas que fueron marcadas en diferencia a los falsos, sino a los verdaderos, a los que se sostuvieron dentro de una línea de relación íntima con Dios. Esto nada más como un comentario sobre el tema, pastor. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Sí, vemos esos ciclos y observamos que algunas conductas se repiten, ¿no? Que es algo que había advertido también ya Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2 de segunda de Pedro, cuando él dice que antes hubo falsos profetas y ahora habrán también falsos maestros. Imagínense, segunda carta de Pedro, casi unos 2000 años atrás, y nosotros estamos viendo que esas conductas persisten en medio de nosotros. Es algo que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Y el Señor también lo advirtió cuando dijo, vendrán muchos falsos en mi nombre, en los discursos finales de Mateo. El Señor advierte el advenimiento de estas personas que querrán engañar al pueblo del Señor para desviarlo, ¿no? de esa intención. Gracias por su participación, Fernando. Vamos a escuchar a Carla. Bienvenida, Carla. Puede abrir ahí su micrófono, le escuchamos. Sí. Bueno, yo escribí mi duda con referencia a los videos que pude revisar ayer. Yo no sé si podrá dejar algún correo como para poder entender eso, porque había momentos como hoy, por ejemplo, donde se menciona el rey del norte, el rey del sur, entonces eso a mí por lo menos me confunde. Y sobre todo ahora yo también apunté, por ejemplo, cuando usted se refería, que lo dejé también escrito, con referencia a si Reyes había estado escrito post-exilio o previo al exilio. Entonces, igual como que me confunde porque yo entiendo que esto es un tema que usted puede manejarlo,
pero al hacer la diferencia de la ubicación, para mí también es súper importante, por ejemplo, porque un dato interesante a las prácticas que se veían venir, como lo menciona usted, en Reyes, porque ellos tenían una cultura de Egipto, estaban insertos al lado de muchos pueblos que practicaban esto, entonces la ubicación también es importante, o diferenciar si es que tanto el Reino del Norte y el Sur eran practicantes de lo mismo. Esa es mi duda. Bueno, si comprendo bien, Carla, hay una duda en relación al libro de los reyes, el libro como tal. Empezando por esa parte. El libro fue redactado post-exílico, aunque recoge material que viene de previo al exilio, ¿no? Pero la forma final del texto lo tenemos redactado en el periodo del exilio, vamos a decir en el periodo ya cuando ellos están en el exilio, post-exílico. De hecho, la mayoría de textos del Antiguo Testamento obtienen su forma final en el periodo post-exílico. Esto vamos a conversarlo como uno de los elementos principales, vamos a decir, que ocurre durante este periodo intertestamentario. Hay un evento sumamente relevante en el periodo intertestamentario al que le debemos prestar atención, y es la traducción del texto hebreo al griego en la Septuaginta. Esto es sumamente importante y lo subrayo así con bastante énfasis o con énfasis porque supone la existencia de un canon previo a lo que nosotros conocemos como el texto hebreo y esas cosas que aparecen ya de manera oficial fijados en el primer siglo ya de la era cristiana. Pero es en el periodo intertestamentario donde estos textos reciben su forma final, ¿no? Eso es lo que ha aportado la investigación y la crítica en relación a los textos. Entonces, en esta última clase vamos a platicar de la clase dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de los profetas posexílicos y luego vamos a hacer un vistazo, porque digamos, hay más cosas que mencionar, pero hacer un vistazo a ese periodo que conocemos como el periodo intertestamentario, ¿verdad? Y ahora, los eventos, porque ahí estamos hablando de el libro como tal, es decir, la redacción del libro de Reyes. Ahora, cuando hablamos de los eventos que menciona el libro, entonces ya podemos ubicar eventos que son preexílicos y eventos que son posexílicos. Por ejemplo, los eventos de Josías que estábamos leyendo, el ministerio de Sofonías, el ministerio de Miqueas, el ministerio de Isaías, Miqueas, Sofonías, Oseas, Amós, Jeremías, el que vamos a ver a continuación, son eventos que están ocurriendo previo al exilio de Jerusalén. Previos al exilio de Jerusalén. Voy a compartir aquí la pantalla nuevamente y vamos a ir a una de las láminas, que eso lo conversamos en una sesión anterior, pero voy a regresar a una de las láminas iniciales, esta lámina, donde hay una reordenación, digamos, reestructuración, ubicación de los profetas de acuerdo al momento cronológico, a la cronología en la que van ocurriendo los eventos, ¿no? Por eso tenemos estos profetas. Jonás, la ubicación exacta de Jonás realmente es un tanto complicada. Tal vez aquí lo más justo sería ponerle unos signos de interrogación a los eventos de Jonás, ¿verdad? Porque no hay así pruebas que sean muy objetivas para fechar a Jonás, pero parece ser una historia en lo que Nínive está en absoluta hegemonía y muy próspera, etcétera. Entonces eso corresponde a esta fecha. Luego Joel, Amós, Oseas, todos estos profetas mencionan reyes en donde ellos estuvieron ejecutando el ministerio. Eso nos ayuda, principalmente esa referencia a determinados reyes, nos ayuda a ubicarlos, sin duda, en estos determinados lugares, ¿no? Por eso, profetas como Amós, Oseas, Isaías, por lo menos el primer Isaías, el Isaías, el personaje, están
antes y durante la caída de Samaria, ¿verdad? Es decir, ellos están profetizando durante ese tiempo. Por eso, algo de la profecía de Amós y algo de la profecía de Oseas está dirigido al reino del norte y al reino del sur, porque ambos están vigentes en ese momento. Y luego profetas como Miqueas, Nahum, Sofonías, que estuvimos viendo, y Jeremías, que vamos a ver ahora, incluso Habacuc, son profetas que están antes e inmediatamente después de la caída de Jerusalén. Pero entre la caída de Samaria, como hemos visto, eso lo vimos la semana anterior, entre la caída de Samaria y la caída de Jerusalén hay un periodo de unos 130 y algo de años. Y estos profetas vieron la caída de Samaria. Este es el periodo, vamos a decir, preexílico, hasta la caída de Jerusalén. Cuando hablamos del exilio, normalmente, si solo aparece como el exilio, hay que entender que es el exilio de Jerusalén. Para ser más propios en el lenguaje, para ser más correctos en el lenguaje, que es el exilio de Jerusalén, porque realmente hubo dos, ¿no? El exilio de Samaria, la destrucción de Samaria, y el exilio de Samaria, del reino del norte, que Samaria era la ciudad principal del reino del norte, y el exilio del reino del sur, que es Jerusalén, la ciudad principal. Y luego están los profetas durante el exilio, que vamos a ver algo de eso la semana siguiente, y los profetas que están después del exilio, en ese, vamos a decir, como ordenamiento de los eventos. Pero eso lo tengo que tener en mente, estos eventos, para darle una forma más apropiada al mensaje que los profetas están diciendo. Ok, bueno, vamos a tomar unos 5 minutos, como hacemos siempre, para estirar las piernas, ir por un vaso de agua, un café, un té, un mate, no sé qué va a tomar en este momento, y volvemos en 5 minutos. Nos vemos en 5 minutos, un momento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les decía, vamos a volver a la segunda parte de la clase de hoy, y estoy revisando aquí los comentarios y las preguntas que están haciendo. Hay una pregunta de Luis Fernando Pérez en relación al exilio del Reino del Norte, porque siempre se piensa en el exilio de Babilonia y no en el exilio del Reino del Norte. Sí, básicamente el exilio del Reino del Norte quedó como como con un signo de interrogación en la historia, porque no se sabe de ningún tipo de retorno. Y incluso se habla de las famosas 10 tribus perdidas de Israel. De eso hay como muchos datos. Precisamente empieza esa incertidumbre a partir del exilio de Samaria y del Reino del Norte, que no volvieron a reedificarlo ni nada. Y de eso también hay algo que se ha profetizado, donde el Señor, a través de varios profetas, anticipa que al volver del exilio de Judá, ya no se van a llamar más 2 naciones, sino que solamente será una nación. Entonces no hay detalles de lo que ocurre fuera de Israel cuando están en el exilio. Es decir, aunque hay profetas que parece ser están enviando un mensaje a los exiliados del Reino del Norte, básicamente no hay detalle de lo que ellos vivieron o pasaron en esas naciones, ¿verdad? Lo que sí tenemos es el detalle de lo que pasó durante el exilio de Babilonia. Hay más referencias, hay más información. Tenemos profetas que incluso desarrollan su ministerio profético in situ digamos, en Babilonia, ¿no? O en Persia, en esas naciones. Y luego el detalle del retorno de Judá, incluso en medio de cierta tensión y en medio de ciertas rivalidades
con los habitantes de Samaria que no eran totalmente israelitas, ¿no? Que eso todavía se ve, las consecuencias de eso todavía lo leemos en el libro de Juan, sobre todo en la historia de la mujer samaritana, y también cuando el Señor les prohíbe a algunos discípulos que no entren en las ciudades de los samaritanos, y eso ha suscitado múltiples interpretaciones. Pero algo de eso, ¿no? Porque no hay tanta información del tema del reino del norte, en el exilio del reino del norte. Sí, los 70 años que menciona Patricia aquí en el chat, dice, pienso que del exilio de Israel a Babilonia, que duró 70 años, del cual estuvo cautivo, sí, no es tanto una independencia, sino que es, vamos a decir, como ya no quedó una nación realmente en el reino del norte, ¿no? Lo que se sabe es que estos imperios ya no permitieron durante ese tiempo que se reconstruyeran ciudades. Habían gente que vivían ahí pues en situaciones lamentables y que no era precisamente una nación o un pueblo, ¿no? Que vivían personas. No quedó una tierra desolada totalmente, sino que vivían personas, pero no era una nación como tal. Es decir, ese famoso reino del norte en realidad dejó de existir. Dejó de existir, fue aniquilado, y cuando regresan a reconstruir Jerusalén, entonces ahora ya se vuelven a tomar el nombre de Israel, pero ya no el como reino del norte y reino del sur, sino poco a poco ese nombre fue abarcando todo el antiguo territorio. Claro, disminuido, ¿no? Y con ahora algunos desafíos, porque habían otros habitantes y habían otras cosas, pero bastante disminuido. Y hay que tener en mente también que cuando vuelven del exilio, eso vamos a ver algunas cosas la siguiente semana, aquí me estoy adelantando algunas cosas, cuando vuelven del exilio, jamás volvieron a ser una nación independiente. Hay como una burbujita de algunos años durante el periodo intertestamentario, ahí el ínterim entre los persas y los griegos, y también otro pedacito entre los griegos y los romanos, que es algo que pasa en el periodo intertestamentario. Hay unas como burbujitas donde ellos gozaron de cierta independencia, pero no fue tanto tiempo, y casi que inmediatamente estos imperios que se sucedían volvieron a dominarlos, ¿no? Y nosotros leemos, cuando termina el Antiguo Testamento, ellos están bajo el imperio persa, no son independientes, aunque reconstruyen Jerusalén, aunque reconstruyen el templo, reinstauran el culto y otras cosas, no son independientes, ya no tienen reyes, sino que tienen gobernadores que han sido designados por los imperios, ¿no? Regresan con Zorobabel, después está Nehemías, y de ahí se mencionan otros nombres. Antes del exilio, digamos, antes de la destrucción por el pueblo babilónico, los que se llamaban reyes realmente no reinaban, no eran reyes como tal, era un título casi que honorífico. De hecho, algunos eran nombrados gobernadores, porque fíjense las cosas. Primero, habían perdido el dominio de su pueblo, había una ausencia. Básicamente el rey en esas últimas décadas, antes de la destrucción total de Jerusalén y del templo, esas últimas décadas, la autoridad del rey casi se limitaba únicamente a Jerusalén y había ausencia en el resto del territorio. Y eso era una situación anárquica, ¿no? en medio del pueblo. La situación social y política de ese tiempo era sumamente convulsa. No había básicamente ley entre la gente fuera de Jerusalén, y en Jerusalén era un relajo. Cuando uno lee los profetas, lee los historiadores, era un relajo, era así una ciudad imposible para vivir, mucho dolor, bueno, tantas cosas que describen en sus cuadros los mismos profetas. Y los líderes, a los que se les llamaba reyes de alguna forma, realmente no reinaban. Al último rey que lo vemos hacia autoridad y que lo vemos salir de Jerusalén y que está como impactando su territorio es precisamente Josías. De ahí
la debacle se desata y estos reyes vuelven a la ciudad y hacen un desastre en la ciudad, pero fuera de Jerusalén pareciera que no había gobierno, no había autoridad, no había rey. No había rey. Bueno, entonces, y aparte de eso, que los reyes entre los asirios, primero los de Egipto y luego los asirios y luego los de Babilonia, quitaban y ponían reyes a su antojo. Ellos, lo hemos leído, ¿no? El rey Necao es uno de los reyes de Egipto que lo hacía, y antes otros faraones. El rey de Asiria, Sennacherib, y luego Nabucodonosor y el papá de Nabucodonosor ya habían hecho destrozos con la estructura política de Israel, y ellos eran los que nombraban a los sucesores y quién debía gobernar y quién no debía gobernar, y así, ¿verdad? Y luego cuando regresan del exilio, ya regresan sin reyes. Por eso es que vemos en el Nuevo Testamento, durante los evangelios, el pueblo de Israel no tiene reyes. Tienen un Sanedrín, que ese es vamos a decir, una especie de invento de los romanos. Algo habían intentado los griegos, pero principalmente los romanos establecieron un Sanedrín que era la representación del pueblo, porque también el pueblo de Israel entre ellos mismos no se ponían de acuerdo. Los sacerdotes querían mandar, los herederos del trono de Judá querían mandar, y luego ya estaban los fariseos, que eran de diferentes, vamos a decir, de diferentes tribus. Fariseo era una secta que no, pues uno podía ingresar, digamos, sin importar de qué tribu se era. Los fariseos también querían su cuota de poder. Estaban y otros, los herodianos, aparecieron por ahí. Bueno, era un asunto de una nación pequeña con múltiples expresiones políticas y religiosas. Entonces, lo que hicieron los romanos fue tratar de quedar bien con todos y organizaron un Sanedrín con una representación del pueblo ahí, y el Sanedrín era el que gobernaba, con muchas limitaciones, porque el Sanedrín miraba algunos asuntos, pero realmente el poder político era romano. Era el poder político, los representantes de Roma, estaban los que vemos en el Nuevo Testamento, y así quedaron, ¿verdad? Hasta 1948, donde se declara la independencia del Estado de Israel, apenas unos 70 y algo de años atrás, hasta el día de hoy. Entonces, desde ese tiempo hasta 1948, mayo, si recuerdo bien, de 1948, que se declara la independencia del Estado de Israel, y también que les ha costado hasta el día de hoy como establecer y tener una verdadera soberanía sobre el territorio. Tienen un territorio muy menguado ahora, con muchos desafíos políticos, sociales, geopolíticos para el pueblo de Israel actual, como ocurre también en otras naciones, ¿no? Algunas de nuestras naciones también tenemos conflictos limítrofes, de pugnas internas ideológicas, étnicas, ¿verdad? Sociales, y una serie de cosas que también nosotros tenemos que solucionar como pueblos latinoamericanos. Eso pensando en algo del periodo del exilio y esos años que aparecen. Bueno, voy a volver a la presentación. Les animo a escribir sus preguntas y comentarios en el chat, y también pueden anotarlas en sus libretas y esperar. Vamos finalizando este periodo, vamos a la última ronda de preguntas y respuestas previo a la finalización de la clase. Hablemos algo de Jeremías. Jeremías pertenece, de acuerdo a lo que consta en el mismo libro, pertenece a una familia sacerdotal. Aproximadamente nació, según se considera, en el 650 a.C. en Anatot, que es una provincia de Judá, pero que está fuera de Jerusalén. Esto nos ayuda a entender que Jeremías es una persona que conoce lo que está ocurriendo fuera de la ciudad, y también que Jeremías, aunque es de una familia sacerdotal, no es de los sacerdotes más importantes en Israel, y obviamente en Jerusalén, ¿verdad? Profetizó durante los últimos 40 turbulentos años, y aquí hay que enfatizar lo de la turbulencia de estos años. Desde las reformas de Josías, Jeremías probablemente era entre niño, adolescente, en las reformas de Josías, hasta la
finalmente destrucción de Jerusalén y el templo, y se pierde, digamos, no hay evidencia de la muerte o final de la vida de Jeremías. Hay algunas hipótesis, pero no nada en concreto, nada real. Se pierde la imagen de Jeremías. Algunos opinan que Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia y finalmente murió en Babilonia. Y otros opinan que Jeremías participó o se fue contra su voluntad huyendo de Jerusalén hacia Egipto. De hecho, hay una tradición egipcia donde está hay como un púlpito que le hicieron a Jeremías, y hay una tradición egipcia que considera que Jeremías terminó su vida en unas colonias israelitas en los desiertos de Egipto, huyendo precisamente de los de Babilonia. Pero realmente son hipótesis, no tenemos pruebas para inclinarnos de manera decisiva a una y a otra. Son las posibilidades. Hay otros que opinan que murió violentamente en medio de las revueltas que estaban en el pueblo. Durante algunas de esas batallas que ocurrían en Jerusalén, pues ocurrían muchos asesinatos y también Jeremías estuvo preso en diferentes oportunidades y existe la posibilidad de que haya muerto de manera violenta en una de esos agarrones ahí violentos en Jerusalén. Finalmente, no se sabe cuál es el destino final o el final de la vida de Jeremías. No lo sabemos con certeza. Por el momento no se sabe. No sabemos si más adelante surgirá una prueba arqueológica, documental o algo que nos oriente de mejor manera hacia eso. Pero esos son los escenarios, ¿no?, del profeta. Él empieza su ministerio profético desde Josías hasta Joacim, hasta el reinado de Sedequías. Aquí reinado entre comillas, porque Sedequías, pues aunque era un rey de Israel, realmente había sido puesto por los reyes de Babilonia y así una especie como de gobernador, y la autoridad, el poder político, digamos, sumamente reducido ahí de estos reyes. ¿Por qué debemos hablar del profeta Jeremías? Bueno, la relevancia del texto es precisamente porque es un profeta que está compartiendo la palabra del Señor en momentos sumamente trágicos y trascendentales del pueblo de Israel. Es uno de los profetas que en la clasificación cristiana se le dice mayores porque es un libro muy extenso comparado con los otros profetas a los que llamamos menores. Es una profecía también muy, muy intensa, muy personal. Jeremías abre su corazón en varias oportunidades. Él está viendo el horror que está ocurriendo. Al inicio, el horror del paganismo, de libertinaje, de la lujuria, de la violencia interna de Israel, y luego el horror de la invasión de los babilonios, del sitio de Jerusalén, cómo la gente moría de hambre, el canibalismo, el bestialismo, cómo se sufrían las injusticias, la indiferencia, la corrupción y todo eso que el profeta miraba. Ese es un asunto, digamos, dramático de la profecía de Jeremías y le da relevancia también, ¿verdad? Hay que considerar cuando nos acercamos al libro, al profeta como persona, como israelita, ¿verdad?, de la nación, como judío, viviendo en Jerusalén, estando en Jerusalén. Y Jeremías da muestras de ser una persona fiel al Señor y, vamos a decir, una especie como de indignación por su fidelidad al Señor frente a la corrupción en la que vivían los sacerdotes de ese tiempo. Como un chico sacerdote que, aquí yo estoy imaginando, ¿verdad?, estoy suponiendo, que anhelaba, aspiraba o soñaba ser parte del sacerdocio de la gran ciudad, la ciudad donde estaba el templo, ¿verdad? Era el templo, era una cosa, si yo aquí sigo conjeturando, si yo hubiese sido sacerdote, pues yo quería estar entre los sacerdotes que estaban en el templo, porque no todos los sacerdotes tenían ese privilegio. Jeremías era un sacerdote aparentemente rural, fuera de Jerusalén, de una vida, pues Anatot no era un gran pueblo que digamos, una especie de aldea, y ahí era donde se desarrollaba la familia de Jeremías, y ahí nació él en Anatot.
Y luego él va a la gran ciudad y lo que encuentra alrededor del templo es que los sacerdotes son un desastre, ¿verdad? Son pecadores, lujuriosos, corruptos, mentirosos y, bueno, una serie de cosas, ¿no? ¿Cuál es la sensación que puede haber en el corazón de ese sacerdote? Dios le asegura que ha sido llamado desde el seno materno, eso es algo muy interesante, y habla de la soberanía y la decisión de Dios en cuanto a la vocación y a la elección, no solo de Jeremías, sino del resto de profetas también, ¿verdad? Bueno, él desarrolla, por eso decíamos, él conoce algo de la vida del campo y de la vida de la gente fuera de la ciudad, la vida rural, precisamente por su experiencia de vida en Anatot. ¿Cuántos años tenía Jeremías cuando el Señor lo llama? No es precisamente un niño, no podemos pensar que Jeremías tenía menos de 12 años, es probablemente un adolescente, algunos dicen entre 15 y 20 años aproximadamente tenía Jeremías cuando el Señor lo llama, previo a ser convocado oficialmente a los oficios sacerdotales. Y hay yo he pensado en ocasiones esa decisión de Jeremías de su, vamos a decir, afirmación o su decisión de avanzar en el ministerio profético lo hace renunciar a su sacerdocio. Es una decisión muy fuerte, ¿no? Porque incluso se enfrenta contra los sacerdotes y renuncia a su vida sacerdotal. Jeremías, que le representaba algunos, pocos en ese tiempo, pero algunos beneficios, y se queda con el oprobio del mensaje profético. Y quiero subrayar esa frase. Elige el oprobio del mensaje profético. Es probable que en ese momento él no lo había considerado así, aunque el Señor le advierte ciertas cosas, pelearán contra ti, pero no te vencerán, y ese tipo de situaciones en su vocación. Pero ya cuando avanza los años del ministerio de la profecía de Jeremías, pues las situaciones se vuelven más duras, se vuelven más crudas, más complejas, y pues encontramos a un Jeremías sufriente. Ese es un asunto. La vocación para predicar al norte, aunque el norte no era, aquí norte, no debemos interpretar el reino del norte como Israel, porque pues prácticamente no existía, sino que va más hacia el norte, con las naciones que entran por el norte de Israel, que son, aquí norte debemos interpretarlo como su vocación para predicar también a las otras naciones. Y eso encontramos capítulos completos en Jeremías, cuando se dirigen a las otras naciones, contra Egipto, contra Siria, contra Babilonia, los mensajes que tiene el profeta contra esas naciones. Eso es algo que debemos considerar. Hay un tema interesante de esos 23 años. Vamos a leer Jeremías aquí, 25, porque hay un detalle interesante en esta cita de Jeremías, capítulo 25, verso 3. Fíjense lo que está diciendo aquí de la profecía de los 70 años de cautiverio. En el año cuarto del reinado de Joacim, hijo de Josías, fíjense aquí ya hijo de Josías, que era el año primero del reinado de Nabucodonosor, ya está Nabucodonosor en Babilonia. Noten la ubicación ahí cronológica y de los eventos que están ocurriendo, tanto internos en Israel y en la política externa, ¿no? Jeremías recibió un mensaje acerca de todo el pueblo de Judá. Este mensaje lo comunicó el profeta a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Les dijo: desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, en Judá, hasta el día de hoy, y ahí da la cifra, han pasado 23 años. En todo ese tiempo ha venido a mí la palabra del Señor, la cual les he comunicado una y otra vez, pero ustedes no han querido escucharla. 23 años de ministerio profético de Jeremías que el pueblo no había querido escuchar, ¿no? Y ahí sigue diciendo: el Señor les envió también una y otra vez a todos sus siervos los profetas. Aquí Jeremías reconoce
que habían otros profetas. Ya hemos hablado de Sofonías, hemos hablado de Habacuc, que son profetas, por lo menos estos dos, que son así como contemporáneos con Jeremías. Por lo menos tienen Sofonías, la última parte de Sofonías probablemente es la primera parte del ministerio profético de Jeremías, y más o menos en la mitad del ministerio de Jeremías surge la profecía de Habacuc también, y son contemporáneos, así como dijimos de Miqueas con Isaías y Amós y así, en otro contexto, en otro tiempo, estos profetas, ¿no? Jeremías reconoce también a los otros profetas, pero ustedes no quisieron escucharlos ni les prestaron atención. Bueno, eso en cuanto a estos, ¿qué serían? Imagínense un ministerio profético frustrado, donde el profeta predicaba y nadie le ponía atención, nadie le escuchaba, nadie le hacía caso. Esos 23 años del ministerio de Jeremías. Bueno, veamos algo adicional en este contexto. Algunos autores hablan del fracaso del profeta Jeremías. Y aquí yo lo pongo entre signos de interrogación, porque algunos consideran que los profetas fracasaron porque el intento de los profetas era la conversión del pueblo de Israel. Y déjenme decirles que no, que la misión del profeta no era que el pueblo se convirtiera. Esa no es la tarea del profeta, y lo hemos dicho antes. La tarea del profeta era entregar el mensaje. Lo que sucediera entre el pueblo ya no dependía del profeta. El buen profeta de Dios, su tarea y su éxito se circunscribe a entregar el mensaje. ¿Ok? El profeta recibe el mensaje, entrega el mensaje, es un profeta exitoso. Claro, la reacción del pueblo no depende del profeta, y en algunos casos el profeta ni siquiera sabe cómo va a reaccionar el pueblo, o reacciona totalmente al contrario de cómo se esperaba que el pueblo reaccionara, ¿no? Lo que Jeremías está diciendo aquí en el capítulo 25. Entonces, no podemos hablar, en el caso de Jeremías o de Isaías o de Amós o de Miqueas, esos profetas que como que estaban dando palos al aire y hablando a oídos sordos y a gente dura, o que la gente, en lugar de convertirse al Señor y agradecerle al profeta, se voltearon en contra de ellos y los lapidaban y, bueno, los perseguían, los mataban. No podemos hablar de un fracaso de estos personajes. Sí, el final de su vida precisamente no fue un final de éxito, digamos, ¿no? Sino algunas personas que no creen en la resurrección hablan del fracaso de la cruz, ¿verdad? Porque ven a Jesús, el final de su ministerio, lo ven en una cruz. Y ahí como que ahí termina todo, ¿no? Igual nosotros con el tema de los profetas no podemos medir el éxito de un profeta porque el pueblo se convierte, porque hacía milagros, porque vivía bien y era próspero y tenía dinero. No, ese no es el éxito del profeta. El éxito del profeta consistía en entregar el mensaje así como el Señor lo había dado. Eso es algo importante que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Luego el libro lo podemos seccionar en varios periodos. Por ejemplo, el primer periodo, podríamos llamar el periodo de Josías, del capítulo 1, y luego hay algunos como episodios que están intercalados. El libro no lleva un orden cronológico de principio a fin, sino que tiene algunos regresos y algunas incrustaciones y una cosa así. Luego el periodo de Joaquín, que se va organizando de acuerdo a cómo fueron sucediendo de los líderes. Después está el periodo de Sedequías, que es cada uno de estos reyes. Después del periodo de Josías, todo se descompuso aún más, ¿verdad? Josías solo fue un como paréntesis donde los justos pudieron respirar un poco, pero cuando murió Josías, la situación empeoró aún más de como el tiempo antes de Josías, ¿no? Fue peor. El periodo de Sedequías y por último el periodo de Gedalías, que es otro de los reyes de Israel. Entonces, en esa secuencia de líderes es donde se va desarrollando el ministerio de Jeremías. Las principales divisiones de Jeremías, ahora en orden temático, podríamos hablar de los mensajes proféticos acerca de Judá,
Luego hay un trozo donde hay relatos biográficos y anuncios de salvación, de esperanza y de salvación al pueblo de Israel, no sin antes haber purgado a los malos. Es decir, Dios no promete bendición si no ha ejecutado un juicio y si no ha limpiado al pueblo de los malos, los pecadores y los injustos. Luego hay un trozo interesante, lo que hablábamos de Jeremías, las profecías al norte, contra las otras naciones, los grandes imperios. Dios tiene algo que decirles y se planta el Señor, se para y se presenta como el Dios también de las otras naciones. No solo es Dios de Israel, porque Israel está siendo destruido, entonces como que el Dios de Israel no sirviera, como que el Dios de Israel fuera débil, como que el Dios de Israel fuera inútil, pero él se planta y dice, yo no soy solo Dios de Israel, soy Dios de esas naciones, y esos grandes reyes son mis siervos en realidad. Y eso le da vamos a decir que le da otro contexto al Dios de Israel con lo que predican estos profetas. Luego hay un cierre histórico, lo vamos a leer un poco más adelante, este capítulo 52 de Jeremías, donde se describe la debacle final. Ya venían estas décadas, Israel, Judá, digamos específicamente, y Jerusalén venían en franco deterioro, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, pero aquí todo truena, todo se derrumba catastróficamente y ya no hay en absoluto vuelta atrás a partir de este tiempo. Vamos a leer algunos pasajes de este capítulo 52 de Jeremías, así como leímos la destrucción de la caída de Samaria en Segunda de Reyes, capítulo 17. Aquí en el 52 de Jeremías es el relato desde la óptica del profeta. Dice, Sedequías tenía 21 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Aquí hay otro Jeremías, no es el profeta, ¿no? De hecho, el profeta parece haberse quedado célibe todo el tiempo. En un momento Dios le prohíbe casarse a Jeremías. Pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor a la manera de Joacim, su antecesor, y fue tal la ira del Señor contra Jerusalén y Judá que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El rey de Babilonia era el que mandaba, y Sedequías quiso quitarse su autoridad. Por eso, a los 10 días del mes 10º del 9º año de su reinado, vino el rey Nabucodonosor de Babilonia con todo su ejército y atacó Jerusalén. Acamparon contra ella y por todas partes levantaron baluartes para atacarla. Estas son máquinas de guerra destruyendo el muro de la ciudad. La ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. Aquí es el 10º mes, casi terminando el 9º año, y la ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año. Esto es un poco más de un año de sitio en la ciudad. A los 9 días del mes 4º, cuando el hambre arreciaba en la ciudad y la gente no tenía ya pan para comer, fue abierta una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados, es terrible lo que está ocurriendo, y cuando uno proyecta esas escenas, los soldados que tenían que proteger la ciudad se dieron a la fuga. Salieron de la ciudad durante la noche por la puerta que había entre los dos muros, cerca del jardín. Tomaron el camino del Áraba, eso es hacia el desierto, ¿verdad? Hacia el sur, huyendo hacia el sur, donde había huido David, y a esconderse en las montañas y en los desiertos, ¿verdad? Mientras los caldeos aún estaban rodeando la ciudad. Entonces el ejército caldeo, ¿dónde estamos? Vamos a ver. Un momentito, que creo que se cerró mi programita un momento. Vamos a volver a abrir para continuar la lectura que tenemos aquí de Jeremías. Vamos a volver a Jeremías, capítulo 52, estamos leyendo de Jeremías. Déjenme ver para tomar la lectura, porque este es un pasaje importante que tenemos que tener ahí en mente. Ok, vamos a acomodar aquí la ventanita.
Un momentito más. Bien. Están huyendo el ejército y están, verso 8. El ejército caldeo persiguió al rey. Fíjense, estaban escapando, incluido el rey. Aquí, verso 8 estamos. Entonces el ejército caldeo siguió al rey Sedequías, que había huido con los soldados, y lo alcanzó en los llanos de Jericó. Iban hacia el sur, huyendo de los caldeos. Pues todo el ejército lo había abandonado. Es decir, ahí cada quien estaba viendo cómo salvaba su propio pellejo, ¿verdad? Su propio cuello. Lo aprendieron y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en tierra de Hamat, eso es más hacia el norte, siempre en el territorio ahí cercano. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra él. Allí en Ribla, el rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos, lo mismo que a todos los príncipes de Judá. A Sedequías, el rey de Babilonia, solo mandó que le sacaran los ojos y que lo sujetaran con grilletes, después de lo cual hizo que lo llevaran a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. A los 10 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor de Babilonia, vino a Jerusalén el capitán de la guardia, que se llamaba Nabuzaradán, y solía estar delante del rey de Babilonia, y Nabuzaradán quemó la casa del Señor y el palacio del rey y todas las casas de Jerusalén. Esa es la destrucción final de Jerusalén. Y prendió fuego a todo edificio grande. Todo el ejército de los caldeos que venía con Nabuzaradán, el capitán de la guardia, destruyó todos los muros que rodeaban a Jerusalén. Además, Nabuzaradán hizo que se llevaran cautivos a los pobres del pueblo y a todos los del pueblo que habían quedado en la ciudad y a los desertores que se habían pasado al bando rey de Babilonia y a todo el resto del pueblo. A los pobres del país, Nabuzaradán los dejó para que sirvieran como viñadores y labradores, es decir, no abandonaron la siembra, ¿no? Porque eso servía a los de Babilonia. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, lo mismo que las bases y el mar de bronce que estaban allí, y todo el bronce se lo llevaron a Babilonia. Y llevaron también los caldeos las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, todos los utensilios del templo, para resumir aquí verso 18 y 19, todo eso se lo llevaron también a Babilonia. Se llevó también las 2 columnas, el mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas y que había hecho el rey Salomón para la casa del Señor. El peso de todo ese bronce era incalculable. Es decir, vaciaron todo lo que se podía recuperar del templo, ¿no? Solo dejaron literalmente las piedras. En cuanto a las columnas, cada una de ellas tenía una altura de 18 codos. Esto es más o menos aproximadamente unos 10 metros, estas columnas, y estaban rodeadas por un cordón de 12 codos, eran huecas, y bueno, esta es la descripción de todo lo que se llevaron los de Babilonia. El capitán de la guardia se llevó también a Seraías, que era el sacerdote principal, a Sofonías, que era el segundo sacerdote, y a 3 guardas del atrio. De la ciudad se llevó a un oficial que era capitán. Aquí describe a los desterrados que se están llevando en estos versículos, ¿verdad? Todo lo que a los desterrados. Y luego, finalmente, a los 25 días del mes 12º del año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, es decir, el primer año del reinado de Evil Merodach de Babilonia, reivindicó al rey Joaquín y lo sacó de la cárcel. Solía conversar con él amigablemente y hasta ordenó que lo pusieran en su trono, pusieran su trono sobre los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Estos otros reyes son de otros pueblos, y también ordenó que le cambiaran la ropa de prisionero. Esto es, tratan con cariño, vamos a decir, como una especie de misericordia a Joaquín. Y el final de Joaquín ahí en este capítulo de la descripción de Jeremías. Ok. Esto en cuanto al relato de la destrucción de la ciudad y la destrucción final del templo, y se llevan a los cautivos y todas esas cosas que les están ocurriendo. Un asunto interesante en la profecía de Jeremías son los relatos que tiene Jeremías
en relación al pacto que el Señor ha hecho con Israel. Pareciera que ya no hay esperanza, pareciera que todo está acabado y que está destruido y que Dios se ha olvidado. Dos situaciones se plantean en ese escenario. Una es que el Dios de Israel realmente no es Dios y solo es una pantomima de Dios y que no sirve el Dios de Israel porque ha dejado, o no ha podido, más bien desde esa perspectiva, no ha podido defenderlos frente a los babilonios. Por otro lado, es un Dios no solo inútil, sino que es un Dios malo porque los ha abandonado. Pudiendo rescatarlos, realmente los ha abandonado. Pero lo que vemos a través del profeta es que siempre hay una palabra de esperanza, un mensaje de esperanza, de consuelo y de un futuro promisorio. Y lo que está haciendo el Señor es limpiando a su pueblo de lo mal que vivían y eso principalmente de los líderes que los habían descarriado. Es decir, el pueblo en general no tenía excusa porque ellos también vivían descarriados, aunque siguiendo el principio del Nuevo Testamento, al que más se le da, más se le demanda. El castigo sobre los príncipes, los reyes, los gobernadores, los sacerdotes y las personas que tenían autoridad dentro del pueblo es mayor que sobre el pueblo mismo, ¿no? Y el pueblo también sufría por eso. Entonces el Señor habla del pacto, incluso habla de un nuevo pacto, porque Él no está dispuesto a romper el pacto con Israel, como lo que habían considerado, lo que habían pensado el pueblo, que Dios los había abandonado y que Él había sido infiel a su pacto. Entonces Dios les tiene que decir, yo no he sido fiel al pacto, ustedes han sido infieles al pacto. Pero el pueblo pensaba que Dios había faltado al pacto porque el pacto incluía bendición, protección, prosperidad y una serie de cosas y estaban viviendo totalmente lo contrario. Entonces Dios les tiene que decir, yo he sido fiel al pacto, ustedes han sido los adúlteros, ustedes me han dado la espalda, ustedes se han ido por sus propios caminos, etc. Pero no estoy dispuesto a olvidar mi pacto. Incluso lo voy a renovar, voy a hacer un nuevo pacto, voy a hacer un pacto distinto, un pacto diferente y van a ver ustedes las bendiciones y esas promesas que tiene a partir de ese momento. Vamos a tomar alguna lectura de Jeremías capítulo 29, donde se dirige el profeta el Señor, más bien, le manda al profeta que les escriba una carta a los exiliados, ¿no? Y recuerden que antes de la destrucción total ya se habían llevado a varias personas, varios grupos, se estaban llevando Nabucodonosor a sus ciudades principalmente. Unos iban en calidad de prisioneros y otros iban en calidad de siervos, de esclavos del rey, para diferentes oficios, ¿no? Los que tenían algunos oficios especiales, se sabe que los reyes no los mataban, sino que los dejaban para que fueran a servir y con ese oficio a los, vamos a decir, a los intereses del imperio, ¿verdad? Vamos a leer, dice, Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia a los ancianos, sacerdotes y profetas que estaban en Jerusalén. Estos son principalmente profetas bueno, no hay un listado exacto. Lo mismo que a todo el pueblo. Desde Jerusalén, el profeta Jeremías envió una carta a los que sobrevivieron al exilio. Recordemos que no iban tampoco en vehículos así VIP con todas las comodidades, sino que iban en calidad de esclavos, haciendo largas jornadas extenuantes y mortales caminatas en medio de territorios con los climas también más extremos, con depredadores, enfermedades y una serie de cosas. Es decir, el grupo que salió de Jerusalén, probablemente un porcentaje, yo me atrevo a decir que un porcentaje menor de ese grupo, muy pequeño, logró llegar a Babilonia, ¿verdad? Y la mayoría murió en el trayecto. Pero les escribe la carta, dice, la cual envió después de que salieron el rey Jeconías, la reina, el personal del palacio, todos estos van cautivos, ¿verdad? Los mensajeros que llevaban la carta de Jeremías fueron a Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, a quien Sedequías, rey de Judá, envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y la carta decía, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Este es otro, vamos a decir que es otro acontecimiento importante porque es un tema de escritura. Jeremías está escribiendo, ¿verdad? Escribe la carta, antes ha escrito un rollo y cosas como esas, ¿no? Es un tema importante porque luego en Daniel, vamos a encontrar a Daniel leyendo el rollo de Jeremías.
de este sí tenemos constancia aquí interna, digamos, de que está escribiendo, hay algo que está escribiendo, ¿no? Entonces, verso 4, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplíquense allá, no se reduzcan en número, procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados, rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que no los engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, y seguían estos ingratos, ni sus adivinos, no hagan caso de los sueños que tengan, porque ellos falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado, aún en el exilio. Así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Yo solo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Bueno, y ahí no vamos a leer toda la carta, solo esa parte me interesaba leer cómo se dirige Jeremías a este pueblo que está luego en el exilio. En el resto de la presentación de la clase de hoy hay una serie de imágenes y otro tipo de información, vamos a decir como complementaria a la clase de hoy. Hacia el final también de la presentación hay un contenido que se refiere al recorrido histórico del culto en Israel y cómo fue sucediéndose esa serie de episodios entre los tabernáculos y los templos y el destino de esos templos, ¿no? Los destinos de los templos que fueron destruidos por los babilónicos, por los griegos y hasta el templo que fue destruido por los romanos. Y finalmente el ceremonial judío, al no tener, vamos a decir, un lugar físico donde reunirse, se terminan reuniendo en las sinagogas, que es lo que vemos el día de hoy, ¿no? Y ese proceso de sinagogas, sectas y el judaísmo que conocemos hoy surge durante el periodo intertestamentario, precisamente arraigando en el periodo del exilio. Algo de eso vamos a platicar también en la clase siguiente. Bien, entonces estamos en estos últimos minutos de la clase de hoy para escuchar algunas preguntas y comentarios de lo que estamos conversando. Jesús Godoy dice el mismo resultado de los predicadores de hoy con lo que pasaba con los profetas de aquel tiempo. Sí, yo creo que hoy hemos hablado algo de eso, ¿no? Ese auge profético que hay en algunos sectores de la iglesia evangélica, pues nos debe de poner en alerta, y el parámetro para comparar y medir este profetismo del que somos testigos en nuestras naciones debe ser el Antiguo Testamento. ¿Qué nos profetizan? ¿Qué está diciendo esos profetas? ¿Hacia dónde nos llevan? Hay un elemento en particular que es muy diferente al contexto de los profetas del Antiguo Testamento, y es que hoy nosotros tenemos el texto bíblico completamente canónico. Por ejemplo, los profetas hacen referencia siempre al libro de la ley, al pacto y a los mandamientos del Señor. Se apartaron de los mandamientos del Señor. Entonces, los profetas tampoco están, estos profetas del Antiguo Testamento tampoco están profetizando sin un fundamento. Ellos tienen el fundamento de lo que ha dictado antes Moisés y esos mandamientos del Señor que eran evidentes, ¿no? El profetismo de hoy, hasta en mi experiencia, digamos, hasta donde yo lo conozco y sé del profetismo de hoy, de eso que veo, es que la mayoría son charlatanes, vividores de ese mensaje que engañan a la gente, y que en los casos más extremos van en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor, atreviéndose a decir que esa no es la palabra. Hay unos por ahí que dicen que debemos interesarnos, y fíjese el juego de palabras, ¿no? En lo que Dios dice y no en lo que Dios dijo.
se le paran a uno los pelos del susto y de la indignación al oír esas cosas, porque lo que Dios dijo es la Biblia. Entonces ellos dicen, ya no, ¿verdad? Eso ya no es lo más importante. Ahorita lo más importante es lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Sus profetas. Pero no son todos los profetas, es lo que Dios me dice a mí. Porque da risa, hermano, y después da cólera, pero primero da risa, que hasta entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y se dicen cosas. Porque entonces, ¿a quién le habla el Señor? A mí, sí, pero a mí también me habla, y se están ahí poniendo en contradicciones. Nosotros como personas temerosas de Dios, creo que inicialmente debemos prestarle toda nuestra atención a la palabra del Señor profética más segura, que es la Biblia, las Escrituras. Partiendo de ahí, creo que ese debe ser nuestro elemento de comparación. Todo lo que las demás personas dicen. Y yo, por ejemplo, que un profeta le diga a la gente, Dios, el Señor dice que Él es su pastor y que nada le faltará y que no sé qué. Sí, muchas gracias. Eso ya lo sé porque está en el Salmo 23, ¿verdad? Y así dan vueltas en eso. Claro, hay una especie como de curiosidad y de interés de la gente de saber, mire, y será que me va a ir bien en este negocio, y mire, y será que quién va a quedar de presidente y de alcalde, y quiénes son, y será que cosas así muy triviales o muy personales, o será que puede orar por mí para que sane de esta enfermedad, pueden ser necesidades reales de la gente. Pero entonces ese profetismo se convierte en una especie de adivinación, de agogerismo, ¿verdad? De una especie de gente que presta servicios espirituales y que, bueno, al final de cuentas no es ese el propósito del profeta de parte de Dios. Nosotros estamos ahorita yo estoy en el interior de mi país en una jornada de traducción de la Biblia a lenguas indígenas, y estamos traduciendo Marcos con unos grupos. Y hemos pasado cuando el Señor le dice a sus discípulos, estuvimos viendo esta semana, el Señor le dice a sus discípulos, vamos a predicar porque para eso he venido. Y entonces el Señor rehúye la parte de los milagros, rehúye la parte del bullicio, rehúye las multitudes, porque a él lo que le interesa es predicar el reino. Su misión es predicar el reino, más que todas estas cosas. Hizo milagros y hizo portentos y muchas señales, pero no era esa su misión. Entonces nosotros igual tenemos que tener presente que la verdadera misión de un profeta no es hacer situaciones despampanantes ni cosas, sino predicar. Y hoy, pues, su elemento, y vamos a decir que el principal adversario de todo este profetismo es la Biblia misma. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque vamos a ser presa fácil del engaño si ignoramos las Escrituras, que fue lo que el Señor le dijo a aquellas personas. Ustedes se equivocan, están cometiendo errores porque ignoran el poder de Dios y además ignoran las Escrituras. Entonces creo que a eso tenemos que apuntar en el temor del Señor para ser librados de todas estas situaciones. ¿Ok? Bueno, tenemos un par de minutos aún para algún comentario. Quiero ver aquí en el chat, todavía no hay ningún comentario, pero si no hay ningún comentario, entonces vamos a despedirnos. La próxima semana tenemos nuestra última clase, animándoles a estar presentes, ¿verdad? Vamos a platicar de los profetas que siguen a la destrucción de Jerusalén, y a dar un vistazo general al periodo intertestamentario con algunos de esos elementos. Principalmente vamos a prestar atención a la parte de los textos y a la configuración de los textos en ese periodo, ¿verdad? Hasta este momento vemos que por lo menos el libro de Jeremías no está concluido, ¿verdad? Ahorita que cayó Jerusalén, Jeremías está escribiendo unas cartas, hay unos rollos, pero no está concluido. Entonces, ¿quién concluye el libro de Jeremías? ¿Quién concluye Isaías? ¿Quién concluye los Salmos, que hablan incluso de la vuelta del exilio? ¿Quién concluye Crónicas y todo ese tipo de libros? Vamos a platicar algo de eso en la siguiente clase que tenemos, que es nuestra última clase. Un gran abrazo para todos, con sinceridad, que pasen bien este resto de fin de semana, y con la ayuda del Señor nos vemos en 8 días. Bendiciones, mis hermanos.